cómo diseñar una habitación para una persona que se levanta todos los días en un lugar diferente. Es verdaderamente que la arquitectura puede cambiar la forma en que pensamos y sentimos. Sí, absolutamente sí. Me parece fascinante, es decir, Claro. o sea, esto ya es para dejar el micro y decir, Esto no tiene sentido, este espacio donde a mí me han comunicado que me voy a morir dentro de 3 meses y no encontré ningún sitio donde meterme a llorar. Es decir, me voy al baño a llorar. no necesariamente sabes por qué no te sientes bien. Hay 2 características que son importantes, la comprensión y la exploración. Un entorno modifica el cerebro de las personas. O sea, ¿qué es lo que nos aporta más valores? Con esto puedo vivir de una forma un poco más saludable. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien. A ver, muchas gracias por venir aquí No, claro. y dedicarnos tu tiempo. En un día como hoy nos gustaría entender un poco más sobre tu investigación, en qué se centra, a qué te dedicas. Bueno, gracias a vosotros por invitarnos a participar en esta iniciativa que nos parece tan interesante. Bueno, nuestra investigación básicamente se centra, o nuestro grupo, cuando hablo en plural, el del grupo Healthy Architecture and City, que es de la Universidad de Sevilla, y nos centramos en la arquitectura saludable, en investigar en qué consiste la arquitectura saludable, cómo se puede definir o cómo se puede diseñar y construir una arquitectura que mejore el bienestar y la salud de las personas. Básicamente ese es el objetivo general de nuestro grupo de investigación, ¿no? Es decir, entender que las casas no solamente tienen que ser funcionales, cumplir un objetivo preciso, tienen que ser también bellas, sino que sobre todo tienen que ser tienen que ser saludables, es decir, facilitar en la medida de lo posible la salud de las personas, ¿no? Y entendemos salud básicamente como la parte física, psicológica, ¿lo separamos o lo ponemos todo junto? Bueno, para empezar, buena pregunta, es decir, porque salud no es solo ausencia de enfermedad. Qué frase más buena. Sí, la salud no es solo ausencia de enfermedad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de bienestar completo, física, cognitiva y sensorial del ser humano. Entonces, partiendo de esa base, o sea, la salud es mucho más amplio del concepto de, como he dicho, de ausencia de enfermedad, sino que es buscar ese estado general de bienestar, ¿no? ¿Y cómo tenemos que entender, o sea, cómo has terminado estudiando esto, que te ha motivado a, dentro de la arquitectura, decirte bueno, voy a buscar qué es lo que significa arquitectura saludable? Sí, bueno, nuestro grupo de investigación se constituyó en el año 2016. ¿Y por qué surgió? Surgió porque veíamos que había una demanda social importante, es decir, estaban surgiendo, había muchas iniciativas en marcha a nivel mundial, y veíamos que había una carencia de estudios en este sentido. Una carencia entre comillas, porque, como digo, desde hace 30 o 40 años se vienen desarrollando un poco todo este tipo de estudios. Pero, por ejemplo, los planes de estudio pues no recogen esta vertiente, no había demasiada investigación al respecto, entonces vimos que había ahí un elemento de estudio y desarrollo, y por eso fue que nos constituimos como grupo de investigación, y empezamos a trabajar, empezamos a arrancar de una forma un poco, lenta y tal, pero claro, cuando llegó la epidemia del COVID ha sido todo una especie de catalizador. A partir de ahí, si ya había una cierta conciencia, una cierta demanda, si bien muy matizada, muy oculta, por así decirlo, a partir de la epidemia fue una especie de catalizador para que la sociedad fuera consciente de la importancia que tenía el entorno en su bienestar físico y sobre todo emocional. Es decir, cuando las personas tenían que pasar o tuvieron que pasar 2 meses, 3 meses en un mismo entorno, eso les dio
para reflexionar. Desde luego, creo que todos nos podemos sentir reflejados en eso, ¿no? Claro. Y cómo se reflejó... Espera un momento, voy a cortar esto, pero quiero ver que estén funcionando. Vale, guay. Si no me da algo. Sí. O sea, vale, llega el COVID, empieza el COVID, que nadie sabe qué está pasando, estamos pidiendo mascarillas en China, no nos llegan, o sea, la hecatombe. ¿Cómo, o sea, cuál fue la sucesión de eventos, ¿no? que vosotros notasteis y cuándo empezó? ¿Empezó enseguida? ¿Empezó más tarde, como en 2021? Eventos, bueno, el COVID fue determinante, es decir, es curioso porque nosotros presentamos un catálogo de arquitectura saludable en febrero, o sea, el confinamiento en España, en otros países europeos empezó, en Italia en concreto empezó antes, empezó en enero, creo recordar, en enero del 20. Sí. Nosotros en febrero del 20 presentamos un decálogo de arquitectura saludable y a los 15 días decretaron el confinamiento. Sí. Entonces, claro, bueno, en ese momento no notamos nada, o sea, se empezó a notar... O sea, había otras cosas que mirar en ese momento. Claro, se empezó a notar después cuando pasaron el confinamiento, cuando pasó un año o dos, pues cuando empezó a haber esa especie de preocupación en los medios de que la gente buscaba pisos con terraza, la gente tal. Entonces, claro, ahí empezó a haber ya una cierta demanda mucho más fuerte, ¿no? No solamente demanda a nivel social, sino también empezaron a aparecer muchos papers, por así decirlo, de cómo ha afectado el confinamiento a la salud mental de las personas, cómo ha afectado en tal, cómo ha afectado en cual. Entonces ahí hubo una ebullición, ¿no? Una ebullición de esta problemática, ¿no? Y bueno, nosotros estábamos investigando porque, claro, evidentemente este es un campo como muy amplio. Entonces uno de nuestros objetivos era intentar construir una epistemología que no existía, es decir, intentar crear cuál era un punto de partida que recogiera el conocimiento generado, lo clasificara, lo articulara y valorara pues cuáles son los fundamentos, los límites, la validez de toda esa producción que se había venido produciendo hasta ese momento. O sea, estábamos en eso, ¿no? Claro, eso es un campo muy amplio de investigar. Entonces, por otro lado, paralelamente, estábamos investigando en un colectivo, estábamos convencidos de que, claro, tú no puedes investigar en abstracto porque no llega a resultados concretos. Para llegar a resultados concretos tienes que centrar el tiro en una cosa concreta, en un elemento concreto. Y nosotros nos centramos por determinados motivos particulares, no sé, que se dieron en ese momento en el colectivo de las personas con enfermedad de Alzheimer. Y estábamos también investigando en eso. Ese era nuestro objetivo concreto de investigación, ¿no? Y sigue siendo nuestro objetivo concreto de investigación, porque estábamos convencidos que la investigación, que los avances y los hallazgos a los que se llega cuando con las soluciones que sirven para una determinada población con unas necesidades concretas y características, al final son extrapolables al resto de la población. Es decir, son extrapolables porque los entornos son más cómodos, son más accesibles, son más seguros, etc., ¿no? Entonces, o sea, nos movíamos en esos dos campos, o nos movemos, es decir, en el campo mucho más general, más teórico de qué es lo que consiste la arquitectura saludable, cuáles son los elementos que la componen o los campos de conocimiento que los componen, y luego a nivel de investigación pues estamos investigando en cómo el entorno o cómo los entornos afectan a las personas con enfermedad de Alzheimer, ¿no? Esos son nuestros campos de trabajo ahora mismo. ¿Y cuál dirías que han sido algunos de esos momentos que dices, ajá, o momentos que te han marcado más en los últimos años en estos temas que has investigado? Bueno, los momentos que me han marcado son trabajar con las personas con enfermedad de Alzheimer, con las personas, con los usuarios con enfermedad de Alzheimer, porque a través de ellos te das cuenta de un montón de cosas que pasan desapercibidas para las personas que no tienen esas dolencias.
Entonces te das cuenta de lo importante que son los objetos en una casa, lo importante que son las distribuciones, lo importante que es la iluminación. Te das cuenta de elementos que habitualmente nosotros suplimos con nuestros recursos de la memoria o con el GPS que tenemos en la cabeza, que nos ayuda a encontrar dónde está el cuchillo en la cocina. Pues evidentemente eso en este colectivo de personas y según la fase de la enfermedad pues no ocurre. Entonces te producen, claro, feedback y te das cuenta de lo importante que es y de lo que saca y de lo que aprende precisamente estudiando a personas que tienen determinadas carencias. En este caso, bueno, pues carencias no solamente de memoria, sino que tienen estrés, ansiedad, claro, desorientación. No saben dónde están, no saben dónde está, claro, no reconocen. Claro, para un arquitecto eso es muy importante. Es decir, nosotros nos hacíamos la pregunta, y nos la seguimos haciendo, ¿cómo diseñar una habitación para una persona que se levanta todos los días en un lugar diferente? Claro. Me lo imagino y sería... Bueno, claro, es un poco el síndrome, ese es el síndrome que tienen los cantantes o las personas que también viajan mucho y que van, están en muchos hoteles donde muchas veces se despiertan y no saben dónde están. Sí. O no saben en qué sitio están, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿qué elementos tengo yo que diseñar o incorporar en un espacio para que esta persona sepa dónde está el baño? O sepa encontrar la cocina. Entonces, claro, eso te hace moverte en unos parámetros que son diferentes de los convencionales. De la composición, de la representación semántica, es decir, la representación semántica, es decir, todo, cuando me refiero a eso, es decir, una de las cosas que pierden los enfermos de Alzheimer es la memoria semántica. Es decir, tú dices baño y a lo mejor no recapacita. Claro, y no sabe nosotros, qué significa. claro, baño enseguida nos acordamos del baño de nuestra casa o el último baño en el que hemos estado y asociamos la palabra baño a un espacio, o digo mesa y me viene a la cabeza o la mesa que tengo delante o la mesa de mi casa, etcétera. Pero esa memoria en una etapa determinada se pierde. Entonces, ¿qué decir? Bueno, claro, y de esa memoria semántica de la que tiramos muchas veces para encontrar dónde están las cosas, aparte de otro tipo de elementos, ¿no? O de células, ¿no? Las células de cuadrícula, etcétera, donde sirve para ubicarnos en el lugar. Entonces, claro, no sabemos dónde, pero cómo proyectar sin atender a esos mecanismos semánticos, sino a otro tipo de mecanismos que son más sensoriales o más cognitivos. Es decir, por ejemplo, volviendo al ejemplo los enfermos de Alzheimer a lo mejor han perdido la memoria semántica, pero no pierden la memoria de habilidades. Esto quiere decir que ellos, si les enseñas a hacer una actividad, la hacen, la reproducen. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que no recuerden dónde esté el baño, pero yo puedo generar un recorrido LED en el suelo con un determinado color que cuando se levante de la cama se encienda y él sepa que siguiendo la línea roja o la línea azul llega al baño. Eso te iba a preguntar. Entonces, estamos diciendo que esta gente, estos miembros de la sociedad con este tipo de problemas son más sensibles a ciertas indicaciones como luces. Claro, son mucho más sensibles a aspectos sensoriales, claro, que a aspectos semánticos, aspectos del significado de las cosas. Qué interesante. Entonces, o sea, para poder imaginarlo un poco, o sea, en las estancias se ponen luces, ¿qué más podríamos encontrar? Bueno, depende, porque eso también hay que personalizarlo, o sea, es muy importante. O sea, no son soluciones generales, depende de la persona, depende del grado de deterioro, depende de la fase. Entonces, bueno, se pueden poner luces LED, se pueden poner aperturas de puertas, muchas veces hay que adaptar los espacios. Otro tema, por ejemplo, es fascinante el mundo, es que hay un montón de casuística, pero por ejemplo, las puertas
muchas veces no saben cómo se abren las puertas y creen que se abren por la parte de las bisagras. Vale. Eso quiere decir que se pillan los dedos. Claro. Entonces, muchas veces las familias lo que hacen es quitar las puertas, descolgarlas. Entonces, bueno, para eso hay que quizá adaptarlo y poner puertas correderas y luego puertas que a través de un sensor se abran o se cierren. Otro elemento problemático son los espejos, porque, bueno, generalmente depende también, insisto, de la fase de la enfermedad. No se reconocen a sí mismos, con lo cual entran en pánico porque creen que es una persona que está con ellos en el baño. El baño es un elemento muy importante para estas personas y es uno de los elementos más peligrosos. El baño y la cocina son las dos habitaciones domésticas. Quemarse, resbalones. Claro, y por ejemplo en el baño, el espejo, hay un tema, la intimidad en un baño del aseo personal, es decir, forma parte de la dignidad de la persona. Entonces, claro, si ellos de pronto descubren que creen que hay una persona dentro con ellos, aparte que entran en pánico, claro, se estresan muchísimo. Entonces, eso conlleva que las familias descuelguen los espejos o los tapen. Bueno, también para eso hay fórmulas, como nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en una patente en la que el espejo se vuelve opaco en función de la persona que se ponga delante. ¡Ostras! Sí, eso se puede hacer sin grado. Estamos ahora trabajando en el prototipo, a ver si lo podemos presentar en otoño. Pero sí, que el espejo se ponga o bien refleje o bien se ponga opaco. Entonces son muchos elementos, por poner más ejemplos, son muchos elementos que hay que pensar, proyectar. La cocina, el tema de la cocina o la cocina, el tema del hogar, ¿no? Son también personas que no sienten que se están quemando. Entonces, para eso es importante pues, poner detectores de temperatura para que pues las cocinas se apaguen automáticamente. Por supuesto, eliminar determinadas instalaciones como el gas, etcétera, o poner sensores. O sea, hay determinados mecanismos que hay que adaptar. ¿Y todo esto para qué? Primero, para que la familia viva con más tranquilidad, con más seguridad, y luego, por supuesto, para que el enfermo también viva de una forma más autónoma. O sea, si a más seguridad, más libertad en tomar sus propias decisiones y vivir de una forma mucho más autónoma. Desde luego, entonces también veo cómo esto puede repercutir en, digamos, la población en general. Supongo que sensores de temperatura son muy útiles para niños, etcétera. Claro. Entonces, estas soluciones que se aplican a un colectivo determinado, al final, por su ventaja, por su comodidad, son al final extrapolables al resto de la población. O sea, son soluciones que son tan cómodas que se pueden incorporar, que al final pueden ser un valor para cualquier casa. Sí. Por ejemplo, pongo un ejemplo ya se puede decir, esto no está a lo mejor tan pensado para personas con déficit cognitivo, pero sí a lo mejor para personas que tienen problemas de movilidad o que no tienen brazos, es decir, o que están encamados, que no se pueden mover de la cama. En el caso a lo mejor de los enfermos del Alzheimer en la última fase, baja las persianas. Tú puedes dar la orden a las persianas de que se bajen verbalmente. Pues eso es un avance que a lo mejor ahora mismo se está aplicando solamente en un porcentaje muy pequeño de la población, pero que acabará extendiéndose. Tenemos varios ejemplos, a lo mejor no tanto de soluciones aplicadas a colectivos, pero en general, es decir, la construcción de la vivienda y del edificio, los materiales siguen muchos de los ejemplos de la aeronáutica, por ejemplo el aluminio, etcétera, que al final se acaban aplicando a la construcción, pero por ejemplo en lo que estoy hablando de las persianas o de los coches, o sea, ya hoy en día el coche es inteligente, tú le puedes hablar al coche, el coche interactúa contigo, o incluso el coche camina sin conductor, puede ir sin conductor. Lo mismo pasa con las viviendas o con las casas. Evidentemente eso no está pasando a nivel general, un poco por los costes que tiene,
pero sí se está aplicando a colectivos concretos. Me parece súper interesante, bueno, sobre todo porque hasta hace relativamente poco no era muy familiar con este tipo de investigación. O sea, me parece súper interesante tomar colectivos que son muy vulnerables, ¿no? Y luego extrapolar estas ideas a colectivos mucho más grandes. Claro. Pero quería preguntarte, es decir, esto es ahora nos estamos empezando a centrar en toda la parte que es más sobre bueno, estas necesidades de estos colectivos, pero ¿de dónde viene esta investigación? O sea, ¿cuándo empezamos a investigar sobre arquitectura y salud? O incluso, ¿qué fue el precursor de investigar sobre la arquitectura y salud? Bueno, la relación entre arquitectura y salud se remonta, por así decirlo, casi al siglo XIX. No es una investigación. La preocupación social surge con los movimientos higienistas del siglo XIX. Es decir, con conurbaciones que había en Londres y en concreto en Inglaterra, con la revolución industrial, había entornos insalubres. Bueno, temas de tuberculosis, etcétera, sí, o sea, entonces ahí surge una primera concienciación. Hay unos movimientos higienistas en el siglo XIX que llevan a hacer apertura en los centros históricos, llevan a modelos de ciudad como la ciudad lineal de Arturo Mata, el ensanche Cerdá de Barcelona, entre comillas, el original, ¿no? El que tenía no el que acababa siendo en algunas ocasiones. No el que sea densidad. Entonces, claro, lo que se buscaba era esa relación de densidad de población, etcétera. O sea, la preocupación entre la salud y el entorno ya viene desde el siglo XIX, pero cuando empieza a coger ya carta de naturaleza en el siglo XX, cuando hay determinadas enfermedades, como por ejemplo la tuberculosis o el cólera, que no tenían cura. No tenían cura, pero se sabía que había determinadas cosas que mejoraban la enfermedad, como por ejemplo el soleamiento, estar al aire libre, descansar para la tuberculosis, y entonces ahí se empezaron a hacer edificios como los sanatorios antituberculosos, etcétera, que tenían esas características. Es decir, ya la arquitectura intentaba, evidentemente nunca intentó curar la enfermedad porque no es su función. La función de la arquitectura no es curar, no es terapéutica, esa es la función de la medicina, pero sí aliviar los síntomas. Entonces, claro, ahí en el movimiento moderno, a inicio del siglo XX, están los pioneros del movimiento moderno, donde se produce una idea de construir edificios, de diseñar edificios que faciliten la salud o que promuevan la salud o que por lo menos palíen los síntomas. Y luego hay sobre todo un hallazgo que es fundamental a inicios del siglo XX, también se arrastra al siglo XIX, que es la aparición del cuarto de baño. Es decir, que no había, o sea, que... Claro, es decir, no somos conscientes, es que... Yo no soy consciente, no, o sea, me lo tienes que explicar. Claro, hay los dos espacios más especializados de una casa son la cocina y el baño. Desde luego. La cocina existía a modo de fogón o a modo de hogar o de chimenea, etcétera, y había sí un espacio dedicado al sitio donde cocinar, pero el baño no existía. Entonces todo es campo. No, lo que existía era una palangana. Es decir, existía una luego a la calle. Claro, una escupidera, una palangana, etc. Claro, aquí podemos decir que ya los romanos conocían el saneamiento urbano, sí, efectivamente, pero entre comillas, ¿no? Es decir, tampoco estaba tan sistematizado. Entonces, claro, los baños que había era un mueble con una palangana, con un espejo, y luego estaba la escupidera. Ese era el baño. Claro, y luego estaba la bañera, el objeto bañera o la tina. El objeto. Sí, porque era transportable. Claro, claro. Es decir, es curioso porque hay unos folletos de la Fundación Rockefeller que están en francés, que es decir, sigue estos consejos si quieres vivir mucho tiempo, ¿no? Y entonces aparece una bañera con un niño, porque está dedicado a los niños, ¿no? Y toma un baño al menos una vez a la semana. Lávate
las manos todos los días. Es curioso, todos estos consejos que se daban en el COVID, claro, y ahora ya se daban para la tuberculosis. Sí. Y ahí en ese folleto se ven un poco como... Entonces, claro, el baño, la aparición en los primeros años del siglo, hace 100 años, básicamente. O sea, tenemos que tener en cuenta que el baño tiene 100 años. Estoy exagerando. Claro. Si hablamos de los hoteles franceses, hablamos de determinadas tipologías, evidentemente determinadas casas señoriales o nobles sí que podían tener espacios, excusados, que se llamaban, ¿no? Los excusados. Pero el baño, como lo concebimos hoy en día, surge a principios del siglo XX. Yo que no soy muy versada en esta parte de la historia, claro, es que choca muchísimo. Claro. Entonces los ejemplos, es decir, ¿cómo la arquitectura favorece la salud de las personas? Pues mira, el ejemplo más paradigmático es la introducción de los baños en las casas. Claro, hito mundial para la mejora de la salud, para que no se extiendan enfermedades. Claro, y entonces eso por ejemplo, los pioneros del movimiento moderno era una cuestión incuestionable, es decir, las casas tenían que funcionar adecuadamente y sobre todo tenían que ser higiénicas. O sea, higiénica. Entonces, claro, el baño era una cosa irrenunciable, eso fue un hallazgo, es decir, a partir de la Primera Guerra Mundial o un poquito antes, sí. Ya a partir de ahí ya era inconcebible que una casa no tuviera baño, ¿no? O ventilaciones cruzadas, etc. Pero claro, estos pioneros lo que hicieron fueron objetos, es decir, ellos su máxima era, Le Corbusier dijo que la casa es una máquina para vivir, es decir, en el sentido de que ellos pensaban que las casas y los edificios pues tenían que ser como eso, como máquinas que tenían que cumplir una función. Y se olvidaron un poco de la componente emocional o de la componente cognitiva, es decir, y eso pues produjo una reacción, claro, porque entonces crearon espacios, pues claro, hospitales que eran máquinas de sanación, máquinas de curar, asépticos, limpios, impecables, evidentemente, como tiene que ser, pero donde las emociones estaban proscritas, el lugar para la vida o la muerte, el lugar para la tristeza o la alegría, no tenía cabida en esos edificios, en esos hospitales, eran lugares asépticos. ¿Y cómo tenemos, para los que no los hemos visto, no hemos visto representaciones de ellos, cómo nos los imaginamos, ¿no? O sea, vale, están limpios, vale, tienen baños, tienen ventanas, entiendo. Sí. Pero supongo que temas de colores, o ¿qué es lo que no...? No, el problema de esos hospitales que se generaron en ese momento y que todavía muchos se producen, es que la prioridad es que funcionen bien y que sean evidentemente asépticos. Entonces se producen superficies brillantes o habitaciones o pasillos, corredores enormes con luces artificiales o pasamanos de acero inoxidable, superficies reflectantes, es decir, como parece ser que para que la superficie sea limpia pues tiene que ser un material brillante, un azulejo, o tiene que ser o un suelo donde tenga que brillar. Entonces, claro, son espacios muy alineantes también, es decir, son espacios, sí, las habitaciones a lo mejor evidentemente tienen toda una ventana, pero el problema no es la habitación, que también, porque son muy pequeñas y parece que el enfermo solamente tiene que estar las 24 horas del día en la cama. Sí, hay un sofá al lado, pero es necesario algo más. Entonces, claro, cuando el enfermo sale de su habitación, ¿qué hace? Pasea por un pasillo interminable. Entonces, por un pasillo interminable que además no tiene luz, eso produce porque además el enfermo está con la ansiedad de si se va a mejorar, no va a mejorar, qué tiene, qué no tiene. Entonces, necesita de espacios donde su mente tenga un escape, por así decirlo. Esto iba a comentar, quizás lo comento más adelante, pero el ejemplo de los Mary Centers en el Reino Unido, también hay uno en España, el único en la Europa continental, que está en Barcelona. Los Mary Centers lo creó una paisajista inglesa
junto con su marido, pero ella fue la hipnotizó. Cuando le diagnosticaron cáncer, o sea, un cáncer, ella, bueno, le habían diagnosticado cáncer, se curó y tal, empezó a sentir dolor y tal, fue otra vez al médico y ella lo cuenta, ¿no? Lo cuenta ella y su marido también, su marido que era crítico de arte, y le diagnostica y tenía una metástasis. Y entonces ella cuenta que la metástasis, que ella, mientras estaba esperando los resultados, estaba allí en una habitación aséptica, en una especie de sala de espera, donde, o en un pasillo donde se cruzaban los médicos, las enfermeras, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Y de pronto va y le dice el médico, pues tiene una metástasis y te quedan 3 meses de vida. Claro, a ella evidentemente se le cayó el mundo encima, pero la forma de pensar, es decir, pero ya pensó decir, pero esto no tiene sentido, este espacio donde a mí me han comunicado que me voy a morir dentro de 3 meses. Y entonces dijo, se dio cuenta que esos espacios no estaban adecuados a... Ella decía, y no encontré ningún sitio donde meterme a llorar, donde llorar, es decir, me voy al baño a llorar y tal. Entonces, y estaba con su marido y tal. Y de esa dificultad surgió la iniciativa de crear los Magic Centers, que además los creó la CEO principal de los Magic Centers hoy en día, fue la que fue su enfermera. Al final, bueno, no vivió más de 3 meses, vivió 18 meses más, pero le dio tiempo a poner en marcha la iniciativa. No vio el primero construido, pero entonces el objetivo de los Magic Centers no son edificios, primero surgen a demanda de un hospital, pero no son edificios donde se cura el cáncer, sino son edificios donde se encuentran las personas y los familiares que tienen cáncer para hablar y socializar de sus problemas. Entonces la inteligencia de esta mujer y de su marido fue llamar a arquitectos, a buenos arquitectos muy cualificados, que entendieron el problema y crearon una arquitectura con significado, es decir, que transmitía un fuerte simbolismo, un fuerte significado, y que por supuesto estaba con un sello propio, identitario, y que estaban también en contacto en relación con el exterior, y hacía que la gente se sintiera privilegiado de usar un espacio, con lo cual no se sentían como en un gueto, no se sentían como apartados, se sentían privilegiados, integrados, claro, y estaban orgullosos. Entonces, bueno, es una iniciativa que ha tenido un éxito tremendo, ¿no? No me extraña. Entonces, y te das cuenta de cómo son esos edificios, son edificios cálidos, pequeños, con una buena proporción en relación con el exterior, con el verde, con agua. Son sitios donde te sientes bien y puedes socializar bien. Entonces, todo lo contrario de los espacios esos asépticos. Sí. Cuando lo explicas así, creo que aún ahora podemos pensar en hospitales o centros que se ven un poco aún hoy en día. Sí, lo hay, a mí me sorprende, y además yo cuando voy por motivos familiares, o sea, le hago fotos, sí, lo hay salas. Claro, lo debes percibir más que la... Claro, salas de espera donde te das cuenta de... Yo se lo pongo a los alumnos y les enseño, y ves las caras de la gente, descompuestas. Pues están en una sala de espera esperando a que le den los resultados de un análisis que no sabe si va a ser bueno o malo. Y están en un sitio sin luz natural. En los pasillos, hay salas de espera en los pasillos de los hospitales antes de los quirófanos, etc. Entonces, claro, tú dices, esos son lugares que te generan mucho estrés. Pero también visionarios los que empezaron a ver... Bueno, es que me da la sensación como algo que está allí, pero como no es algo... O sea, tú notas que no te sientas bien en un espacio, pero no necesariamente sabes por qué no te sientes bien. O sea, toma una reflexión de decir, ostras, me falta luz, me falta verde, me falta... Efectivamente, no es claro, no es obvio. Primero es un problema muy abstracto. Y claro, no es para nada obvio el por qué me siento bien en un espacio. Eso lo han estudiado la psicología ambiental, que establece que una persona se siente bien en un espacio por muchos factores, pero para empezar lo tiene que comprender. Tiene que comprender el espacio
el espacio, o sea, hay dos características que son importantes, la comprensión y la exploración. Es decir, tienes que comprender el espacio en el que estás. Claro, esto depende de tu cultura, de tu formación, no, de tu cultura, de la cultura a la que pertenezcas, porque evidentemente el concepto del espacio hindú no es el mismo que el concepto del espacio en Europa o el concepto del espacio en África. Depende de la cultura a la que pertenezcas. La comprensión, es decir, entender el espacio, entender cómo funciona ese espacio dentro de tus parámetros cognitivos, ¿no? Es decir, distribución entre habitaciones que tenga un sentido para nosotros. Sí, ¿o? sí, y que tú, cuando entres en un espacio, sepas cómo orientarte. Para eso es importante las diagonales cruzadas, la visión del exterior, por dónde está el sol, porque eso es un elemento de orientación importante, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y la otra característica importante es la exploración. Es decir, el ser humano necesita descubrir, es decir, recorrer el espacio y descubrir que hay algo nuevo que nutre la mente. O sea, necesitamos novedad. Novedad, sí, una novedad, aunque luego la entienda y luego la asimila. Entonces, son esas dos componentes que se van complementando entre sí, eso según los psicólogos ambientales. Luego hay otras disciplinas que ahora te comentaré que meten más componentes, otras componentes. Pero vamos, el problema de por qué nos sentimos bien en un espacio es un problema que todavía requiere muchas respuestas, ¿no? O sea, decir, porque no hay una respuesta única, ¿no? Ya. Bueno, como tú dices, depende. Pero por ejemplo, sí, y también por lo negativo, es decir, ¿por qué? Claro, es decir, habría que ver en qué espacio nos sentimos bien y por qué, etcétera, analizarlo. Pero si le damos la vuelta a la tortilla, ¿en qué espacio nos sentimos mal? Es decir, le he puesto un ejemplo, en salas de espera sin ventilación, sin luz natural, etcétera. Pero otro ejemplo más evidente, por ejemplo, en un parking donde no sabes dónde estás. Donde no sabes, desde luego. No sabes en qué sitio y encima estás. Huele a humo del coche, ¿no? Sí. Entonces, un parking, un gran centro comercial, no los recientes, que son muy inteligentes ya porque se han dado cuenta pero un centro comercial sin ventana. Hay algunos emblemáticos nórdicos donde parecen pensados para personas que solamente conocen dos dimensiones, que hay una flecha que te indican, pues, por ejemplo, son espacios que si no tienen otro espacio, un aeropuerto, una estación de autobuses, es decir, si en esos espacios, si no hay señalética, tú no te sabes mover, porque no tienes referencia. Encima acostumbran a ser enormes. Entonces no tienes referencia. Entonces, esos son espacios en los que las personas... Se ponen tensas. Claro, y además tú dependes de una señalética, que es un elemento artificial, etcétera, ¿no? Entonces, que te diga hacia dónde ir, ¿no? Claro, porque si no, tú no sabes dónde dirigirte. Entonces, bueno, por ejemplo, en el aeropuerto, en las estaciones, está eso ya muy estudiado, pero un parking quizás es lo más emblemático, es decir, un parking tú te pierdes y no sabes dónde estás. Pero parece entonces que hay como cosas, es decir, que hay como factores transversales entre culturas, ¿no? O sea, parece que la luz tiene que ser un estándar, no hay un... Sí, la iluminación es uno de los elementos más importantes. Y supongo que también temas como naturaleza o sí, también. Agua o... Sí, la relación con la... Más que con la naturaleza, con el verde, con el verde. Eso está también demostrado por los psicólogos. Es decir, no sé si tiene que ver con el origen del hombre, pero cuando tú ves el verde y la vegetación, te tranquiliza, ¿no? Hay como una especie de sosiego. Entonces, esa relación con el verde es muy importante. No diría tanto con la naturaleza, que también, pero claro, ahí entraríamos en un ambiente artificial. Claro, también hay que tener en cuenta que el hombre también forma parte de la naturaleza, y que los edificios también son parte de la naturaleza, como son las presas de los castores. Las presas de los castores es un producto de los castores y es naturaleza, o la barrera de coral. Entonces, en ese sentido, también la producción de arquitectura sería naturaleza
artificial, pero naturaleza. Es que ese tema me parece curioso, como te he mencionado antes, he vivido mucho tiempo en Dubái, que es en medio de un desierto, ¿no? Y entonces, claro, te hace reflexionar sobre lo que significa verde versus naturaleza versus vegetación. Claro. Porque es un tema que allí falta mucho, ¿no? Claro, ahí sería cuestión, claro, porque allí el verde, imagino que... Sí, hay que traerlo, ¿no? Si no, no sale así como aquí podemos salir y de alguna forma lo encontramos más a menudo allí. Tiene que ser muy a propósito, ¿no? De decir, bueno, voy a traer plantas aquí y voy a dedicarme a regarlas porque si no, no... Sí, sí, sobre eso habría que también quizás reflexionar, porque claro, sí. O sea, mi pregunta sería más sobre, entendiendo que el verde es positivo para el bienestar. Para nuestro bienestar, ¿cómo, o sea, qué cantidad de verde me estoy imaginando una casa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos aporta más valor? Es decir, ¿tener unas cuantas plantas o verdaderamente tendríamos que tener un jardín? Claro, depende ya de cada uno, de cómo lo podamos, ¿no? Todo el mundo puede tener un jardín, está claro. Pero las plantas es importante, las plantas en un espacio son importantes también, son importantes. Y luego el jardín sería ideal también. Pero bueno, pero sí es verdad que, por ejemplo, en las ciudades sería importante fomentar mucho más los árboles, ¿no? Las plantas, es decir, porque dan sombra. Bueno, es decir, ahora hace poco hay una polémica de que, por ejemplo, en Sevilla hay cada vez menos árboles que dan sombra con el calor que hace en verano, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, apostar porque haya mucha más abundancia de zonas verdes. Y luego, bueno, aparte de que en la propia casa jardín, bueno, no en todas las casas pueden tener jardín, pueden tener plantas, pero sí a lo mejor es importante que las visuales desde la casa, bueno, pues aparezca esas zonas verdes o ese árbol o los árboles de la calle, etcétera, ¿no? Claro, eso también depende de la altura del edificio, depende de muchos factores, ¿no? Pero pensar en esos términos hace que las ciudades pues también sean un poquito más sostenibles y agradables, ¿no? Y eso estamos hablando de lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el estado actual de la investigación? Es decir, hay muchos campos abiertos ahora mismo, por lo que me has comentado. Sí. ¿Cuáles son esos campos? Bueno, hay muchos campos, claro. Es decir, el estado actual de la investigación es muchos campos de conocimiento que se están abriendo y que nosotros consideramos que se pueden incorporar dentro de la arquitectura, de la así llamada arquitectura saludable. Pues, por ejemplo, está el campo de la salutogénesis, que ahora me gustaría detenerme un poquito más tranquilo después. La salutogénesis, la neuroarquitectura, está la arquitectura biofílica, está la arquitectura emocional, está el diseño para todo, el diseño universal, depende, creo que en Estados Unidos se llama diseño para todo universal y en Europa diseño para todos o para todas las personas, ¿no? Está la prevención de riesgos laborales. Creo que empezamos a tener un conocimiento, pero las primeras palabras, o sea, neuroarquitectura, más arquitectura, ¿cómo deberíamos entender estos conceptos? Claro, la neuroarquitectura es curioso, eso surge, es una disciplina, es un campo de conocimiento que surge hace apenas 20 años y surge a partir de un congreso de arquitectura donde un neurobiólogo dice que los cambios, establece una máxima, es decir, a raíz de hallazgos biológicos, de hallazgos en el campo biológico, es decir, que un entorno modifica el cerebro de las personas. Un cambio en el entorno también modifica el cerebro de las personas. Esto viene porque el hallazgo al que llegaron también otros neurobiólogos es que antes se creía que las neuronas iban muriendo con el tiempo, con el envejecimiento, y se dio cuenta de que no, de que las neuronas no mueren, sino que se van transformando, se van adaptando y se van modificando. Y que, por supuesto, determinados cambios en el entorno también cambian tu modo de percepción.
Entonces ahí surge en ese congreso que se hace en San Diego, en Estados Unidos, empieza a surgir la relación entre arquitectura y neurociencia. Y lo que pretende la neuroarquitectura es entender cómo los entornos afectan al cerebro humano, cómo te producen pues esas sensaciones. Intenta entender cómo te producen pues sensaciones de estrés, de emoción, de bienestar, de tranquilidad. Intenta entender por qué tú cuando vas de un sitio a otro en una ciudad tiras por un camino determinado y no por otro, o en un centro histórico pasas por determinados lugares y no por otros, aunque sea el camino más largo. Entonces eso es lo que la neuroarquitectura intenta entender, cuáles son esos mecanismos mentales. Vale. Y has mencionado un par de conceptos más que para mí eran totalmente desconocidos. Sí, está la arquitectura biofílica, que es también muy parecida. Es decir, la arquitectura biofílica viene de biología y filia, es decir, amigos de la biología. Es decir, la arquitectura biofílica es la arquitectura que se relaciona mucho con el verde, con la naturaleza, como tú has dicho, o con el estado natural, con la iluminación, entonces, pues sí, ahí también se están produciendo, ahí hay investigaciones, se han producido, por ejemplo, ahí en Milán, hay dos rascacielos que se consideran un poco paradigmáticos de Stefano Boeri, que son unos jardines verticales. He visto fotografías. Exacto, es decir, que también es muy cuestionable, sobre eso también habría mucho que hablar, porque claro, los costes de mantenimiento de ese edificio son... Pero bueno, hay una arquitectura que busca esa relación con la naturaleza. Está la arquitectura fisiológica, que es que la arquitectura fisiológica entiende que la arquitectura no es solamente un aspecto formal, geométrico o compositivo, sino que hay campos electromagnéticos que interactúan con nosotros, es decir, hay campos sonoros, hay campos magnéticos, de electricidad que interactúan. El concepto es muy claro, es decir, por ejemplo, así como una hoguera en un espacio, la hoguera delimita su propio espacio. Más cerca de la hoguera estás, más calor sientes, más lejos, menos calor. Está delimitando un espacio sin forma, sino el propio gradiente de intensidad del calor. Bueno, pues hay determinados gradientes que existen en el espacio, en los espacios que estimulan al organismo, estimulan para bien y para mal. Y entonces, bueno, pues el tema está en proyectar esos gradientes, proyectar con esos estímulos para ver cómo el cuerpo humano reacciona. Los arquitectos que están investigando en esta línea de la arquitectura fisiológica, que son un grupo de arquitectos estadounidenses, Dillier y Scofidio, y hay otro grupo de suizos, pues por ejemplo investigan cómo determinados entornos afectan a la segregación de hormonas humanas. Sí, es decir, la serotonina, la melatonina, por ejemplo, la melatonina, es decir, en función de la iluminación que haya, tú segregas, las personas segregan más o menos melatonina, con lo cual se relajan más. O sea, por ejemplo, la gama de verdes relaja más que la gama de rojo. Entonces han hecho determinadas instalaciones en las cuales pues, verifican cómo determinados parámetros espaciales interactúan con el cuerpo humano para producir determinados efectos. Claro, esto puede ser muy interesante, por ejemplo, para las personas con Alzheimer que tienen ansiedad, que tienen con enfermedad de Alzheimer, que tienen ansiedad, que tienen estrés, que a lo mejor no concilian el sueño. Si tú la iluminación en un momento dado de su habitación tiene determinado rango y gama, les puede estimular el sueño sin necesidad de, darle una pastilla, ¿no? ¿Eso es algo que estáis estudiando también? No, pero lo queremos estudiar ahora con la... Sí, lo queremos aplicar, lo queremos estudiar. Quedamos pendientes. No, lo queremos estudiar en una tesis doctoral que estamos desarrollando ahora,
y queremos ver a cómo lo podemos hacer. Tenemos también complicaciones de intendencia y tal, pero lo queremos hacer. Estos arquitectos lo han hecho a nivel experimental en instalaciones, en ferias internacionales del pabellón suizo, etc. Y entonces, bueno, por ejemplo, estos arquitectos suizos han hecho en un entorno cómo funciona la corriente del Golfo, han imitado el funcionamiento de la corriente del Golfo para generar un ambiente que esté naturalmente climatizado sin necesidad de los aparatos de aire acondicionado. Y... Claro, es decir, que con el tema de la circulación, de la ventilación del aire, generen lugares donde se esté cómodo, siempre estoy hablando a nivel de instalación, ¿no? Pero es muy inteligente ese acercamiento, porque busca encontrar parámetros con los que proyectar de una forma para que el entorno sea lo más saludable posible. Porque, por ejemplo, estos aparatos de aire acondicionado, hay otro aspecto, por ejemplo, la ionización atmosférica. Generalmente el ser humano se encuentra bien cuando hay abundancia de iones negativos. Cuando decimos, vamos al campo, me siento bien en el campo, respiro, es porque hay muchos iones negativos y que te hacen sentir bien. En los lugares artificiales, todos estos elementos producen iones positivos, es decir, cambian el equilibrio. Y entonces parece ser, no está demostrado todavía, que los iones positivos es también un elemento de generación de estrés, de ansiedad. Por eso es curioso que la gente se quiere los fines de semana para escaparse al campo, escaparse a un sitio natural, porque respira, entre comillas, siente esos iones de la naturaleza, que son iones negativos, no existen normalmente en la ciudad, existen, pero en unos niveles muy, muy pequeños. Entonces, la inteligencia por ejemplo, de esta investigación de estos arquitectos suizos consiste en buscar un sistema de climatización natural que evite costosos elementos tecnológicos. Es que me parece alucinante porque, claro, ya estamos poniendo no solo lo que es la parte de salud, sino la parte más emocional y cognitiva, y después que también parece que entra en congruencia con lo que es algo que sea más sostenible, ¿no? Claro, al final todo, claro. Al final que casi un punto de partida, es decir, que tiene que hacer los edificios y la vivienda lo más sostenible posible, con la mínima huella ecológica y con la mínima huella ecológica, que sean lo más eficientes, que produzcan su propia energía. Entonces, claro, es que todo está unido, todo está interrelacionado. El hecho de segregarlo por partes es para entender y para crear una taxonomía y poder aplicarlo. Pero al final es una globalidad, es todo, ¿no? Sí, está todo muy interrelacionado. Claro, está todo unido. Y entonces, volviendo a los campos que estudiáis más vosotros sobre lo cognitivo, es decir, cuando hacéis, porque me decías, por ejemplo, en el tema de los iones, pero trasladándolo a vuestro campo, porque entiendo que todo esto se están haciendo muchos, experimentación, ¿no? De cómo conseguís de alguna forma valorar el efecto de ciertos parámetros sobre la cognición, el campo emocional. Bueno, primero depende, claro, hay que delimitar primero al colectivo al que te diriges o que estudias, y luego cuál es el parámetro, cuál es lo que tú quieres analizar. Entonces, estamos, yo creo que solamente al inicio, porque en comparación con otras disciplinas, no hay demasiado análisis clínico o análisis clínico, por decirlo con una terminología médica, ¿no? No hay demasiado análisis que analicen cómo un determinado entorno afecta y cuáles son esos resultados y cómo esto lo puedo aplicar. Eso se está desarrollando ahora mucho más de un tiempo a esta parte, de una forma más sistemática.
Claro, una de las dificultades que tiene estos nuevos campos, claro, es la metodología. O sea, primero porque hay muchos campos de conocimiento, cada uno investigando en una línea determinada, y luego, claro, hay que establecer una metodología común y que sea validada. Y cuando esa metodología esté validada y sea ampliamente consensuada, es cuando surgen resultados que tienen como consecuencia determinadas soluciones que se aplican en la edificación. Entonces, claro, ese es un proceso científico, metodológico que tiene un recorrido, pero claro, antes hay que entender qué es lo que está pasando y ordenarlo. Yo creo que estamos en esa fase. Eso no quiere decir que no se hayan hecho ensayos clínicos, pero se hacen ensayos de una forma muy puntual o con muestras de población muy pequeñitas que no son significativas, no se pueden extrapolar al universo, ¿no?, del resto de la población. Entonces estamos ahí, ¿no? O sea, se van produciendo ensayos de una forma puntual en determinados lugares, y por otro lado pues se va produciendo estas teorías, ¿no?, que surgen un poco de esas demandas, ¿no? ¿Y qué tipo de ensayos? Antes de ponernos a hablar delante de la cámara me contabas de pequeños ensayos que habíais hecho con grupos de gente con Alzheimer. Sí. ¿Nos podrías explicar algún ejemplo? Sí, o sea, nosotros que estamos investigando nuestro campo de investigación fundamental es ver cómo determinadas variables ambientales y espaciales afectan a las personas con enfermedad de Alzheimer, generalmente en fase leve y media o intermedia, y también en fase avanzada, pero en fase avanzada tiene otras características. Entonces, ese es nuestro foco principal ahora mismo de investigación, que es como muy concreto, muy preciso, y entonces nos interesa saber cómo el enfermo de Alzheimer, la persona afectada con la enfermedad de Alzheimer o enfermedad del olvido, que la llamó Alois Alzheimer, su descubridor la llamó enfermedad del olvido, que es un nombre mucho más poético, sí, que enfermedad de Alzheimer. Nos interesa saber cómo esas personas perciben el espacio. Eso es muy importante porque, claro, no es lo mismo tú proyectar un espacio como tú crees que le va a ir bien a una persona a saber cómo esa persona está percibiendo el espacio. Entonces, sí, nosotros hemos diseñado, claro, en este campo no hay tampoco una metodología, estamos diseñando la metodología y vamos avanzando en colaboración también con médicos de la Universidad de Málaga, y vamos avanzando poco a poco diseñando ensayos, ¿no? Entonces, bueno, algunos de los ensayos pues son decirle a las personas o a los usuarios que dibujen su habitación o que dibujen su casa, evidentemente después de darle unos tutoriales de cómo se representa la planta de una casa, etcétera. Sí, pero aprenden rápido y al final pues dan unos resultados muy interesantes porque los dibujos representan los elementos porque además ellos hacen los dibujos en un centro de día, no en sus casas, con lo cual tienen que hacer un esfuerzo de memoria de acordarse. Claro, es que yo me imagino cómo, bueno, yo, como te mencionaba antes, he tenido miembros de mi familia con Alzheimer y es que no me puedo ni imaginar cómo podrían llegar a recordar su casa si fuera de ella les preguntan. Claro, bueno, pues hay que motivarlos, ¿no? O sea, hay que motivarlo y tal, pero bueno, y además en muchos casos también te dibujan la casa de su infancia. Sí. Claro. Sí. Entonces, claro, pero te lo dibujan la cama, te dibujan el ropero, el armario, las ventanas, la mesita de noche, etcétera. Y si no saben dibujar, lo escriben. Y entonces eso te da índice de cuáles son los elementos que tienen más reminiscencia en sus cabezas, en sus mentes. Otro ejemplo, otro ensayo que hicimos muy interesante fue llevarlo a edificios emblemáticos de la ciudad de Málaga, que fue donde desarrollamos esos ensayos, edificios de arquitectura contemporánea, y estudiar sus reacciones, sus emociones, cómo se orientaban, etc. Y también nos dio unos resultados muy interesantes. Lo llevamos eso a un colegio con niños, que estaban jugando allí, a un colegio, a
a una iglesia contemporánea, a una universidad laboral y a un museo, ¿no? Y entonces en cada uno reaccionaron de una forma diferente. Eso lo medimos, lo valoramos, lo evaluamos, etcétera, y de ahí pues sacamos una serie de conclusiones, ¿no? ¿Qué reacciones te marcaron más de cómo reaccionaron? Porque claro, una persona con Alzheimer, sobre todo si están en estado ya medio, para los que no lo sepan, básicamente pierden su capacidad de filtrar. Es decir, si tenemos una opinión, la diríamos tal como la pensamos, ¿no? O sea, dejamos de tener ese filtro de decir, la gente va a pensar de lo que yo diga, ¿no? Sí, no, son absolutamente sinceros. Y lo mismo, y si no quieren participar, no participan, ¿no? O sea que las reacciones fueron diversas. Pues, por ejemplo, en el colegio, el colegio de las Teresianas en Málaga, un ejemplo también de arquitectura contemporánea, pues está en una pendiente, está muy escalonado, y ahí teníamos miedo de que nos subieran por la escalera, porque decían, bueno, esto no, y fue todo lo contrario, cuando sintieron el chiquillerío, gritar, chillar, aparte que es un edificio que está constantemente en relación con el exterior, se ve siempre el cielo, se ve el mar al fondo, superficies blancas, un edificio que podía parecer un pueblo blanco, ¿no? Entonces eso hizo que tiraron por las escaleras para arriba de una forma, eso nos sorprendió porque creíamos que no se iban a mover de la planta baja. Eso que la juventud se contagia, ¿no? Sí. Hipermotivados, creíamos que se iban a estresar y nada. Sin embargo, por ejemplo, en el museo sí se estresaron muchísimo, se querían ir. ¿Qué me decías? Sí, no había luz natural. Era curioso porque era un clima artificial, es decir, no hacía calor, no hacía frío, pero no estaban bien. Sin embargo, en el colegio estaba al aire libre, los espacios estaban al aire libre, se sentían bien, o sea, es decir, se sentían bien, es decir, había una especie de equilibrio con el cuerpo, con el entorno. Y por ejemplo, en el museo pues no se sentían para nada bien, se querían ir, no se sentaban a gusto, no había luz natural, el clima era completamente artificial, había control de temperatura al máximo por las obras de arte, supongo, y todas estas cosas. Claro, y había gente por allí pululando que no entendían muy bien qué era. O sea que las reacciones fueron muy interesantes, ¿no? En la universidad laboral, que había mucha superficie verde, mucho jardín, mucho tal, también se sentían muy a gusto, muy a su aire, ¿no? Y tal. Y en la iglesia, bueno, es curioso porque, claro, la iglesia, bueno, aparte que hay elementos simbólicos muy importantes que enseguida, dentro de la iglesia, pero por ejemplo el olor, era el olor a incienso, un elemento sensorial también que produjo. Y todo esto lo medimos, lo valoramos, etcétera, y de ahí salió una tesis doctoral también muy interesante. Es que me parecía muy curioso que, claro, cuando me decías que estudias sobre arquitectura, me decías, bueno, es que hay muchos sentidos que están involucrados en la arquitectura, ¿no? Que no es solo el visual. Claro, o sea, claro. En la arquitectura, está el tacto, o sea, está el tacto, el oído, el olfato, la vista, y quizá el único que menos involucra la arquitectura es el gusto. Pero todo lo demás está muy implicado, es decir, los olores son fundamentales. Los olores son fundamentales, es decir, un mal olor te produce repulsión inmediata, y todo lo contrario, y un olor adecuado te produce tranquilidad, o te recuerda cosas de la infancia o de la adolescencia, etcétera, ¿no? O incluso de maduro. El olor, el oído es fundamental, la contaminación acústica es un elemento básico, ¿no? Entonces el oído y la vista. Claro, estamos acostumbrados a pensar que la arquitectura, evidentemente la arquitectura tiene 3.000, 4.000 años de historia, y la componente visual es básica, fundamental. Sí. Pero los otros sentidos también influyen y mucho. La textura, por ejemplo, claro, hablamos de textura, el tacto es la textura, pero la textura la sentimos en los pies, en las manos,
Eso también es importante. Y entonces, o sea, habiendo visto todo lo que has visto, incluso aunque sea con estas experiencias con pequeños grupos, si yo pienso, porque como decías, tú ahora esto lo habéis empezado a trasladarlo a lo que sería, bueno, grupos de gente que no necesariamente tiene problemas, ¿no? Y encima habéis recibido ya premios al respecto por los papers que habéis sacado sobre este tema. Mi pregunta sería, para la población, digamos, media, ¿no? Los que no tenemos deficiencias importantes, que muchos de nosotros estamos viviendo aún en grandes urbes, que tenemos una limitación de bueno, a lo mejor no puedo construirme una casa nueva con todo lo que estamos hablando, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas pequeñas cosas que podemos tener en cuenta para decir, ostras, con esto puedo vivir de una forma un poco más saludable en lo que a mi entorno respecta, ¿no? Bueno, lo importante es, claro, producir una buena arquitectura. O sea, lo importante, claro, es llamar a un buen arquitecto, que es el que produce buena arquitectura, que te produce esa emoción, ¿no? Es decir, entonces, claro, ¿qué es la diferencia de una construcción, ¿no? Es decir, es lo que creo que te comentaba, es decir, una construcción sirve para recordarnos de las inclemencias atmosféricas, pero eso no es arquitectura. La arquitectura es la que te emociona, la arquitectura es la que te produce emoción. Entonces, lo ideal es buscar esa arquitectura que te emociona, que también será sostenible y saludable y eficiente energéticamente, ¿no? Ahora, a un nivel como más doméstico, ¿cuáles son las fórmulas? Es difícil, es un poquito arriesgado, es decir, saber qué fórmulas son, pero producir, por ejemplo, provocar que haya una ventilación adecuada, una ventilación cruzada. También depende de en qué entorno vivas, si es alquilado, si es... Para los que no somos muy familiarizados con ventilación cruzada, entendemos que que haya entradas de aire, salidas de aire. Claro, que estén o sea, no es lo mismo una habitación o un apartamento que tiene solamente en un punto una ventana, porque ahí la circulación de aire es mínima. O sea, la ventilación cruzada es que haya ventanas en distintos lugares para que pueda correr el aire, básicamente. Claro, o sea, no confiar solamente en climas artificiales. Los climas artificiales al final te producen irritación de ojos, te producen sequedad. El tema del verde también es importante. Hay otro tema muy importante, que es la personalización. O sea, para una especie de estabilización mental, personalizar tu entorno es fundamental. Y entender que tu entorno, tu lugar de vida, es el almacén de tus recuerdos, por así decirlo. Entonces, el personalizarlo, el hacerlo tuyo, el identificarte con el sitio, el que tú cuando llegas a tu casa te sientas que estás en tu casa, eso es fundamental. ¿Cómo lo hace eso? Evidentemente con los muebles, con los materiales, pero bueno, con los colores. Los colores también es una componente táctil y visual que es muy importante, ¿no? O sea, que a nivel doméstico, buscar, si es posible, una relación con el verde, visual, a lo mejor. Y si no, las plantas son también importantes. Ventilación cruzada, evitar humedades. Las humedades son de todo tipo, de condensación, de capilaridad, que son las que suben del suelo, y de infiltración. Esos tres tipos de humedades, porque las humedades son un foco de infecciones, producen hongos, producen problemas, producen alergias, etc., ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que son el tema de, claro, la contaminación acústica también es importante. Es decir, si el vecino ensaya en su casa el trombón, pues eso el vecino será un elemento en el trombón, pero a ti te vuelve loco. Entonces, claro, entonces, el aislarte... Bueno, igualmente, o sea, no hace falta ir incluso tenemos aún muchos edificios que tienes una contaminación sonora de la calle muy fuerte. O de los aparatos.
los aparatos también producen una contaminación, los aparatos generalmente los de refrigeración, etc. Se va a pensar la nevera o el aire acondicionado, el ventilador. Producen una vibración constante. Y aunque el ruido blanco... Te estresa, te acaba estresando. Y, o sea, hay una serie de elementos que si dices desde el punto de vista particular, ¿no? De las personas, que se pueden un poco... Pero claro, es decir, es que eso ya no pertenece tanto al campo del arquitecto. Sí, es verdad, o sea, al final la casa está construida y ya... Claro, entonces lo importante es cuando busques la casa dentro de las limitaciones que se puedan tener, pues fijarse mucho en determinados elementos, como es la orientación que tiene, qué orientación tiene, depende de la ciudad también, porque, no sé, por ejemplo en Sevilla la orientación oeste es tremenda, ¿no? Entonces, por el calor, el sol, la orientación sur en general, en el hemisferio norte, es la más adecuada. Entonces, fijarse bien en la orientación, fijarse que tiene ventilaciones cruzadas la casa, fijarse en determinados elementos. La distribución también es evidente, pero eso es ya más obvio. Todo el mundo piensa si tiene 2, 3, 4 dormitorios. Sí, pero me ha parecido también interesante que mencionaras temas de humedades y todo eso, sobre todo si compras una casa o si alquilas una casa de segunda mano. Claro. Que básicamente tenemos edificios antiguos que esto no lo consideraban demasiado, ¿no? Efectivamente, es fundamental. La humedad es un foco de infección. La calidad del agua también es muy importante cuidarla. Ya las compañías suministradoras, sobre todo evidentemente en España y tal, cuidan que la calidad del agua sea adecuada para el ser humano. Pero aún así es importante porque hay ciudades donde el agua es más dura, menos dura. Por ejemplo, aquí es muy dura, tiene mucha cal, entonces establecer filtros, eso también es un elemento que también es importante. Y luego, bueno, materiales. Evidentemente, todos los materiales que se sabe que son tóxicos ya están eliminados por normativa. A no ser que te vayas a un edificio muy antiguo, pero ya está prohibido, hay determinados materiales que no... El asbestos y todo eso. Exacto, el amianto, los asbestos, el plomo, el mercurio. Y hay otros materiales que no se sabe todavía qué resultado dan. Sobre eso se está investigando. Entonces, claro, tampoco... Hay materiales que se emplean durante la construcción, que tienen ciclos de vida muy largos, que también pueden ser perjudiciales, pero sobre todo eso se está investigando. O sea, todo lo que se sabe hoy en día que es perjudicial para la salud, no se puede, ya la normativa impiden que se aplique. Eso no quiere decir que no siga habiendo materiales que sean perjudiciales, ¿no? Ya, sobre todo en fincas antiguas y todo. Claro, todavía puede ser que haya casas con tuberías de plomo, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante, ¿no? Saberlo. La contaminación electromagnética, no hay ensayos clínicos que... ¿Cómo la miramos? No hay todavía nada determinante al respecto, pero se saben, pero es conveniente, o sea, hay una serie de prescripciones que no son obligatorias, que es mantener una cierta distancia de seguridad, ¿no? El tema, los transformadores son de la electricidad, pues todavía están en los centros urbanos relativamente cerca de... Claro. Entonces son elementos que hay que evaluar y que considerar, ¿no? A la hora de Súper interesante. Sí. Y si entonces miramos, o sea, no quiero preguntarte que me anticipes el futuro, pero un poco hacia dónde crees que vamos en cuanto a ciudades, en cuanto a distribución de ciudades, en cuanto a... Pues... Bueno, eso es complicado. No lo sé, pero hay, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, creó una red de ciudades saludables. Existe una red de ciudades saludables al que se adscriben las ciudades si quieren, si los ayuntamientos quieren. Vamos, de hecho eso... Pero supongo que lo que determina
una ciudad saludable debe estar también determinado por lo que investigáis vosotros, quiero decir, entre otros equipos, ¿no? No, bueno, no hay tanta conexión como parece, porque bueno. parece, claro, no hay tanta conexión porque parece que los requerimientos, primero la red de ciudades saludables no está como muy determinada, no se sabe muy bien cuál es. Sí, se supone que es dotar a las ciudades de sitios, bueno, pues que promuevan la salud y el bienestar de las personas. Y bueno, son como iniciativas políticas que están ahí, ¿no? Pero cuando ves los requisitos de las normativas, como que parecen un poquito, parece que están redactados por personas que tienen poco que ver con lo que, sí. con lo que investigan otras disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, hay una red de ciudades saludables y entonces el futuro, bueno, lo que sí es importante es saber que poco a poco todos estos conocimientos se van incorporando en las normativas. Y entonces, bueno, pues lo mismo que en un momento dado aparecieron los baños y ya es algo irrenunciable, pues poco a poco los requerimientos de limpieza, o sea, de limpieza de las ciudades, eso es un requisito básico para evitar enfermedades, todo eso se va incorporando de una forma paulatina, no de una forma sistemática, ¿no? Entonces, bueno, pues probablemente las ciudades pues cada vez las densidades pues sean menores, etcétera, ¿no? Bueno, ahora está también todo el modelo de la Smart City, que también sobre eso habría mucho que hablar. Bueno, hay algunas ciudades que se han creado en el mundo, en Arabia creo que hay alguna que se ha hecho también. Lineal, están intentando hacer una ciudad lineal. O ciudad, sí, Smart City y tal. Pues todo eso también incorpora o incorporará un poco todos estos parámetros, ¿no? Entonces, pero, en fin, o sea, es complicado saber. Sí. Lo que sí es verdad es que poco a poco, sí, que la normativa poco a poco y de una forma muy lenta va incorporando todo esto. Pero también la sociedad con sus demandas va obligando a que todo se mueva, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, hay un gran choque de fuerzas, ¿no?, entre lo que empuja hacia que vivamos de forma más saludable y lo que empuja a decir, bueno, igualmente estamos teniendo más gente en los núcleos urbanos que se vuelven más grandes y la gente vive en peores condiciones y tenemos menos capacidad de adquirir o alquilar o a tener acceso a viviendas que sean de calidad, ¿no? Y a mí me inquieta, bueno, tengo curiosidad para ver cómo esto se irá desarrollando. Claro, el modelo. Entonces, me quedan unas preguntas finales que quería preguntarte, un poco menos, a lo mejor, específicas, en el sentido que son un poco más de opinión, pero, o sea, con lo que tú has estudiado, ¿crees verdaderamente que la arquitectura puede cambiar la forma en que pensamos y sentimos? Sí, absolutamente sí. Sí, no solamente creo, estoy convencido. O sea, la arquitectura condiciona la forma de vida, absolutamente sí. O sea, no es lo mismo vivir en un entorno que te facilite las relaciones sociales, que te facilite tu conexión con el medio, tu conexión con tu entorno social, que en una arquitectura que sea un tubo donde tú vives en tu burbuja y donde tu conexión con el exterior es a través del ordenador. O sea, entonces absolutamente la arquitectura condiciona de forma muy fuerte el cómo tú te sientes física, emocional, cognitivamente. Sí. Yo evidentemente soy un convencido. Creo que la arquitectura, claro que condiciona la forma de ser, de vivir, de pensar, etcétera, ¿no? Sí, o sea, sin duda. Creo que ese es el mejor final que le podemos dar a esta conversación, Santiago. Dime. No, hay una cosa que se nos ha olvidado, luego tú lo intercambias, quizás lo del campo de conocimiento, porque se me olvida comentar la salutogénesis, que creo que es un enfoque también muy importante, porque
bueno, no sé, tú esto lo encajas, es que, claro, también un acercamiento o un aspecto muy importante de la arquitectura saludable es que su enfoque es salutogénesis, salutogénico. ¿Qué quiere decir esto? Que busca cómo usar, frente a un enfoque patogénico, es decir, un enfoque patogénico es cuando tú tienes un problema y lo quieres resolver y lo necesitas resolver. Es decir, tienes el problema del amianto, vamos a quitar el amianto. Tienes un problema de que no hay ventilación, vamos a darle ventilación. Es decir, el enfoque patogénico es a un problema reactivo, le doy ¿no? solución. El enfoque salutogénico, el punto de partida de la arquitectura saludable es dotar a los edificios de los activos que promuevan la salud. Activos que promuevan la salud. Evidentemente el aspecto patogénico tiene que estar. Es la base. Claro, ¿no? ese es otro campo de conocimiento. Es no negociable. Claro, claro, ese es un campo de conocimiento que hay que investigar y que lo que se detecte que es perjudicial para la salud hay que quitar de en medio. Pero el aspecto salutogénico quiere decir, yo voy a proyectar incorporando elementos que sean activos para la salud. Por ejemplo, el baño es un activo para la salud, la cocina es un activo para la salud. Entonces, eso es importante también tener en cuenta, es decir, porque claro, el proyecto arquitectónico, el proyecto de arquitectura se mueve pensando en el futuro, ¿no? Claro. Entonces tú cuando proyectas un edificio no lo proyectas pensando en los problemas, lo proyectas pensando en que funcione lo mejor posible para el futuro. Entonces este enfoque o esta visión de que la arquitectura saludable se centra en ese aspecto salutogénico. Y luego, como campo de conocimiento, que no se me ha olvidado comentarlo antes, pero lo comento, la salutogénesis es muy importante. Fue un campo de conocimiento que surge con un sociólogo médico norteamericano, Antonovsky se llamaba. ¿Y en qué se centra? Pues como su propia palabra indica, en el origen de la salud. O sea, salutogénesis, en inglés es igual la palabra, sin acento, pero el origen de la salud. Y tiene tres componentes básicos, es decir, uno, dotar a los entornos de los recursos básicos para producir que el cuerpo humano esté en un equilibrio alcance la homeostasis, que es un equilibrio de temperatura, de la glucosa en sangre, etc. Ese primer componente, es decir, dotar a los edificios de los recursos básicos para producir un equilibrio corporal, prácticamente casi todos los países occidentales ya lo incorporan en las normativas. Por ejemplo, los ascensores hacen que no te tengas que subir 15 plantas a pie, o las rampas para las personas te facilitan que tú estés bien o que tú estés en un entorno donde tu cuerpo alcance un equilibrio. Otro elemento fundamental de la salutogénesis es la comprensión que he hablado antes, la comprensión del edificio. Es decir, para que un edificio funcione bien, tiene que ser comprensible, es decir, te tienes que orientar bien, entender a un golpe de vista o con pocos pasos dónde estás, cómo estás y hacia dónde tienes que ir, o sea, la comprensión. Pero el punto más importante de la teoría salutogénesis es el último, el tercero, que es que los edificios tienen que tener un significado. Eso es lo más importante. Claro, ese es el aspecto más abstracto y más complejo de los tres, porque así como el primero es casi normativo, el segundo es cognitivo, de comprender que los edificios tengan, y qué es lo que les da significado y sentido a las cosas. Eso depende de cada uno. El significado, el sentido de las cosas lo da la familia, los amigos, los conocidos, la sociedad, pero también lo da dentro de la arquitectura el arte, la música, otros aspectos como más humanistas. Eso es lo que le da sentido a las cosas. ¿Por qué es importante el significado y el sentido de las cosas? Porque eso es lo que hace, cuando las personas tienen un sentido, lo hace sobreponerse a la adversidad. O sea, con esto me estás... O sea, esto ya es para
dejar el micro y decir,